Miramos a Abraham y sus hijos, cómo Abraham ponía el ejemplo a sus hijos. Después Amram, Jocabed y su hijo Moisés, Amram y Jocabed actuaron por fe, tuvieron valor, tuvieron temor de Dios. Y vemos cómo Moisés también actuó por fe y era temeroso de Dios. Miramos el ejemplo de Job y sus hijos, cómo Job oraba por sus hijos, por si tal vez sus hijos habrían pecado contra Dios, y hacía holocaustos. Y cada día oraba Job por sus hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Un hombre que amaba a sus hijos y actuaba, hacía algo por ellos. Josué y su casa, este padre de familia que ya tenía resuelto a quién iban a servir, él y su casa. Pero yo, dijo Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Manoa, su mujer y su hijo Sansón. Vemos cómo criaron a su hijo conforme a Dios le había mandado. Y como Sansón, ¿verdad? Como un niño rebelde, fue y buscó una mujer filistea, una mujer que no era hebrea. Aún y todos los consejos que le daban sus padres, Sansón fue necio y no tomó en cuenta el consejo de Dios. Mirábamos el Cana, Ana y su hijo Samuel, que vivían en el mismo tiempo que Elí, el sumo sacerdote, y cómo ellos dedicaron a su hijo a Jehová, a Dios. Ella pidió ese regalo a Dios y Dios se lo dio, y ella lo devolvió a Dios. El mal ejemplo también mirábamos Elí y sus hijos. Los hijos de Elí eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová y estaban haciendo terribles cosas en el santuario de Jehová. Eran egoístas, rebeldes, violentos, menospreciaban los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Hasta fornicaron, dice la palabra de Dios, en el altar. Algo terrible. Y Elí, dice la palabra de Dios, que él no estorbaba. No les estorbaba en lo malo que ellos estaban haciendo. No les llamaba la atención, no los exhortaba, no los corregía, no los disciplinaba. Y ese fue el gran error de Elí. Como muchos padres también, hoy en día, ¿verdad?, que no disciplinan a sus hijos. Miran que sus hijos andan mal, por el mal camino, que se van desviando, y los padres no los corrigen. No les dicen nada, ¿verdad? No quieren molestarlos, no quieren estorbarles. Y hay otros padres solapadores, ¿verdad?, que sus hijos andan en malos pasos, sus hijos traen su dinero y los padres contentos, ¿verdad? No les dicen nada. Ven a sus hijos en carros, con dinero mal habido, y sus padres solapadores del pecado, contentos con ellos, no les dicen nada. Y después, cuando se pierden sus hijos, pues ahí viene el llanto, ¿verdad? Y el rugir de dientes, el crujir de dientes. Elí los consentía y quedó como culpable de honrar a sus hijos más que a Dios. Elí y sus hijos murieron todos en un mismo día, un trágico final. Ahora vamos a ver a Samuel
y sus hijos. Vamos a la escritura en 1 Samuel capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel era un hombre bueno, pero sus hijos se volvieron malos, ¿verdad? ¿Y cuántos hombres buenos no conocemos, verdad? Padres buenos, y sus hijos en un momento se desvían al mal camino. Los hijos de Samuel se pervirtieron. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El pueblo ya no quería a estos jueces, a los hijos de Samuel. Les decían, ellos no andan en el camino de Dios, ellos no están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Destitúyelos, constitúyenos un rey. Ahora querían un rey, ya no querían a esos jueces, a los hijos de Samuel como jueces. Podemos ver en Ezequiel, 18, del 5 al 13. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Dice el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, hermanos, esa morirá. La paga del pecado, sabemos que la palabra de Dios nos dice que es muerte, es separación. El pecado nos separa de Dios. Y el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Samuel era un hombre bueno. Los hijos de Samuel se pervirtieron, eran malos.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Cada quien es responsable de su pecado. Los pecados de los hijos no se transfieren al Padre, ni los pecados del Padre se transfieren a los hijos. El pecado no es algo que se hereda. El pecado no se hereda, como muchos piensan, ¿verdad? La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de padres e hijos es David y su hijo Adonías. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, primero fueron los jueces y después los reyes. Primera de Reyes, capítulo 1, 5 y 6. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. David era un padre complaciente, ¿verdad?, con sus hijos, como el sacerdote Elí, y como muchos padres hoy en día que son complacientes con sus hijos. David nunca quiso molestar a su hijo, no quería llamarle la atención a su desobediencia. Por consecuencia, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Según un hijo rebelde, se rebeló diciendo: yo reinaré, algo que no le correspondía todavía a él. Sin duda alguna, David pensaba que amaba a su hijo, como muchos padres, ¿verdad? A veces tratamos a nuestros hijos, no los regañamos si hacen alguna travesura, pensamos que le amamos de esa manera, ¿verdad? Lo amamos tanto que no lo regañamos, que lo dejamos ser, que haga lo que quiere el niño. Pero eso no es amar, hermano. En realidad eso es aborrecer. Como dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Por qué, hermanos? Nosotros sabemos que la disciplina, el castigo, va a llevar a ser a nuestro hijo un hijo de bien, que lo va a apartar del mal, del pecado, de los errores que él está cometiendo. Pero si no lo corregimos, si no lo castigamos, él va a seguir en lo mismo y cada vez peor y peor, y se va a perder. Es como si nosotros lo aborreciéramos, dice, ¿verdad? Como si nosotros lo mandáramos ahí a que se pierda al mundo.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina, hermanos, el castigo, la exhortación, son actos de amor. Porque amamos a nuestros hijos, por eso los corregimos, por eso los regañamos, porque no queremos que nuestros hijos se pierdan. No queremos que nuestros hijos pasen algún accidente, algo malo, ¿verdad? Más en el mundo ahorita como está. Estaba leyendo las noticias ahorita y jóvenes, 13, 14, 15 años en Estados Unidos, muriendo por sobredosis. Unas pastillitas que parecen dulces, ¿verdad? Que está al alcance de cualquiera, de cualquier niño, de cualquier joven. Muchos en Estados Unidos están perdidos por esa droga, por el fentanilo. Y muchos jóvenes, niños, están muriendo de sobredosis. Ya no digamos los adultos, ¿verdad? Que viven en la calle, pierden sus propiedades, pierden su trabajo, pierden todo. No hubo quien los corrigiera, no hubo quien los exhortara. Los padres los dejaron ser, pensando que los amaban, ¿verdad? Realmente los aborrecen a sus hijos. Juan Marcos y su madre. Vamos a ver este otro ejemplo de padres e hijos. Hechos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Qué estaba pasando ahí, en ese hogar, en esa casa, hermanos? Estaban, dice la palabra de Dios, orando. El hogar de Juan Marcos era un lugar de oración. Ahí la familia hacía oración. Donde muchos estaban reunidos orando. Y qué bendición, ¿verdad? Para los hijos, para los niños ahí, para los jóvenes que son criados en un hogar donde los hermanos visitan, ¿verdad? Frecuentemente, donde se hace oración, cantan himnos, estudios bíblicos. Qué bendición para esos niños, para esos jóvenes que viven en esos hogares, ¿verdad? Donde sus padres continuamente hacen oración, otros hermanos los visitan, se cantan himnos, hay estudios bíblicos. ¿Verdad? Es una gran bendición para esos niños que son criados en esos hogares. Y tal vez los jóvenes no se den cuenta, ¿verdad?, de esas grandes bendiciones que tienen, que sean visitados por otros hermanos ahí en sus hogares, que se cante, que se ore. En general, hermanos, los padres que no practican la disciplina,
que no corrijan a sus hijos, que se hacen, ¿verdad?, de la vista gorda, que solapan sus ofensas, sus pecados, que les daban todo lo que querían. Criaron hijos egoístas, hicieron estos hijos egoístas, rebeldes. ¿Y qué trajeron a su familia? Tristeza, ¿verdad? Vergüenza para sus padres. En cambio, los padres que criaron buenos hijos eran aquellos que temían a Dios, como los padres de Moisés, como Abraham, que andaban por fe, que cumplieron su palabra, luego mandaban a sus hijos, pero también les ponían el ejemplo de servir a Dios. Les enseñaron el temor a Dios antes que a los hombres. Querían que sus hijos salieran adelante. Una meta para sus hijos de servir a Dios también. Como Abraham, ¿verdad? Abraham les ponía el ejemplo porque quería que sus hijos también hicieran como él. Y aún así, hermanos, en otros casos, ¿verdad?, que a veces son pocos, los padres eran buenos, como Samuel, ¿verdad? Padres buenos, que andaban en el camino de Dios, y siempre tenían hijos malos que se desviaban. Dios sabe, ¿verdad? Es difícil, hermano, es difícil mantener a los hijos en el camino. El mundo lo jala. En Juan déjeme ver el texto. La tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 11, es un solo capítulo. Dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es el consejo de la palabra de Dios. No imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tenemos, hermanos, el ejemplo, esta guía de la palabra de Dios, de cómo criar, cómo corregir a nuestros hijos. Y vemos cómo, habiendo padres que criaron a sus hijos en la palabra de Dios, en el camino, aún así sus hijos se perdieron. Entonces, con más énfasis debemos nosotros poner atención a nuestros hijos, disciplinarlos, exhortarlos conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Si así es difícil que anden en el camino del Señor, imagínense si no hacemos nada, si los dejamos a la deriva en este mundo, sin rumbo, ¿verdad? Y sin esperanza. No, hermanos. Exhortémonos, ayudemos a nuestros hijos, los amamos, ¿verdad? Y por eso los corregimos, por eso queremos que anden por el buen camino. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.